Yo creo que la falta de un plan, que de hecho no existió el año pasado cuando se optó por eh, fijar el precio del combustible, subsidiarlo de alguna forma, eh, eso deja al gobierno en el panorama actual, a mi forma de verlo, con pocas o ninguna opción para cómo enfrentar no solo el incremento de los combustibles, sino la inflación que progresivamente ha ido aumentando. El impacto quizás mayor y que más familias salvadoreñas sienten directamente es el precio de los alimentos. Y ante esto sí han surgido iniciativas en esta Asamblea Legislativa por parte de la oposición para reducir el costo de la canasta básica, para ser más eficiente y focalizar los subsidios, sobre todo protegiendo a las personas más vulnerables. En el caso de hacer un subsidio generalizado de los combustibles, para mí eso no deja de ser una política pues un poco ineficiente. Hay ciudadanos como yo que perfectamente pueden absorber el costo de ese incremento, pero hay personas más vulnerables que tienen pues otra realidad en donde el impacto es mucho mayor, y nuestro país no es como otros países desarrollados que los salarios tienden a ajustarse cuando hay periodos inflacionarios. Eso no está sucediendo aquí y por tanto creo que es algo que al menos se debe de retomar el trabajo legislativo y el debate aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Qué propuestas se puede hacer? Sabemos que oficialmente no retoman las propuestas de la oposición, sin embargo en algunos casos hasta proponen cosas similares. Un caso de eso fue justamente la suspensión de ciertos impuestos en los combustibles. Pero, ¿qué propuesta se podría hacer ustedes para mitigar esta situación económica de las familias salvadoreñas? También estaba una que no se ha retomado de eliminar el IVA justamente a los alimentos de la canasta básica. Sí. ¿Qué propuestas tendrían ustedes o propondrían para que se pueda mitigar la situación? Bueno, en primer lugar, para ser más efectivo con políticas públicas y tener un mejor panorama y diagnóstico, fuera ideal que el país contara con data, con información reciente. Por eso la insistencia y la importancia de un censo nacional que hasta esta fecha había sido financiado. Ya sabemos que hubo un cambio en cuanto a la institucionalidad y que eso pasó a ser dependencia del BCR y que todavía no hay mayor luz en cuanto a contar con ese censo precisamente para poder tener la información necesaria y ser en las políticas públicas casi que quirúrgico y poder entender a dónde necesito focalizar yo los recursos. Porque yo sí creo que podría ser viable la suspensión de ciertos impuestos de productos alimentarios de la canasta básica. Me parece que en el pasado también han habido medidas que han facilitado la importación libre de impuestos de productos, pero creo que también debemos de prestar atención en cómo fomentar la producción nacional, cómo ir garantizando la seguridad alimentaria en nuestro país. Esto tiene que ver con políticas agrícolas, etcétera, cosa que no se ve mayor movimiento, pues. Entonces sí creo que hay muchas áreas donde se puede trabajar, pero para realmente poder ser efectivo, para poder tener eh, mayor precisión, se necesita contar con la información que hoy por hoy me parece que están tirando por todos lados y las personas más vulnerables han quedado desprotegidas. Que Moody's ha mejorado la perspectiva de deuda que tiene El Salvador a estable. Sin embargo, la calificación de riesgo se mantiene alta. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, las implicaciones de tener una calificación de riesgo alta quiere decir que si salimos a los mercados internacionales en búsqueda de financiamiento, se vuelve extremadamente caro, a una tasa de interés altísima. Por eso es que en la actualidad ese tipo de financiamiento para el país no es una opción, y hemos visto que el gobierno recurre a el financiamiento nacional. En la mayoría de casos obliga al sector financiero, a la banca, a las AFP, adquirir letras del tesoro del gobierno.
certificados, que podría desde ya, no tenemos mucha información si el ISP ya ha hecho alguna colocación de certificados. ¿Qué ha sucedido también con la deuda previsional? Toda esta es información reservada, entonces no nos queda más que especular al respecto. Pero sin duda que aunque es positivo que haya mejorado el perfil de riesgo por el pago de eurobonos, que es pues una obligación del Estado y que me alegro que se haya cumplido, vivimos en un estado de permanente inseguridad jurídica y creo que esto mantendrá indefinidamente el riesgo alto para El Salvador. Diputado, y sobre lo que dijo el presidente Bukele, que han disminuido los homicidios, ¿se considera que ya no se debería prorrogar el régimen de excepción? Bueno, es una pregunta interesante porque nosotros desde el inicio nos opusimos al régimen de excepción y sucesivamente con cada prórroga, fundamentado en la constitucionalidad, fundamentado en que no era necesario suspender indefinidamente derechos constitucionales para poder cumplir el objetivo de garantizar la seguridad, y hemos visto también pues muchos abusos. Ahora, el producto y el resultado de una significativa baja en la tasa de homicidios, seguridad en las comunidades, todo eso también son resultados innegables, pero seguimos creyendo que en la política y en la función pública el fin no justifica los medios, al contrario, y que plantea un escenario interesante. Si ya se está hablando de desarticulación de pandillas, que ya la amenaza no existe, si es viable, como lo han justificado con cada decreto, continuar con la prórroga del régimen de excepción. A mi juicio, a mi forma de verlo, creo que el gobierno tendrá que permanentemente justificar que existe un enemigo interno, que existe una amenaza vigente para poder continuar con esto como la política de seguridad nacional. Pese a eso, diputados, siguen viéndose casos de delincuencia común, igual de violencia social en el país. Bueno, yo creo que si nos ponemos a ver de dónde viene el fenómeno de las pandillas, pues tiene la exclusión y la pobreza como factor central, principal de toda la violencia que fue progresivamente creciendo en décadas pasadas. Entonces, creo que con la crisis económica en la que se ve sumergida nuestro país y con la falta de atención que se le ha dado a temas como la educación, a mí me gustaría no tanto que nos hiciera sentir orgullosos una megacárcel, sino la construcción de una nueva universidad pública, o al menos comprometerse que con cada centro de detención que construya el gobierno, al menos construya una universidad. Pero me parece que en desarrollo humano estamos fallando y que todo lo que se ha resuelto de momento es una contención del problema, no es una solución definitiva, y que tenemos que ver hacia el futuro.